Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... Desde que se dispuso el cierre de las fronteras en Ecuador debido a la pandemia de coronavirus COVID-19, un total de 5.357 ecuatorianos habrían regresado al país mediante 58 vuelos humanitarios y aún faltarían por retornar poco más de 6.000 compatriotas que se mantienen en diversos países del mundo. Cancillería asegura que aplica protocolos de retorno de conformidad con las disposiciones y acciones adoptadas por el Comité de Operación de Emergencias, COE. El fin de mes de marzo, ese comité decidió cancelar las autorizaciones de los vuelos humanitarios por un supuesto incumplimiento de la cuarentena obligatoria de algunos de los 691 ecuatorianos que habían regresado hasta ese momento. Respecto a las quejas por los altos costos que se deben pagar en hoteles, los ecuatorianos que retornan y acceden al aislamiento obligatorio de 14 días, el canciller José Valencia explicó que han conseguido una amplia gama de precios, pero lo que habría ocurrido es que con la llegada de tantas personas a Ecuador, los hoteles más baratos han sido aquellos que se contratan primero y por ello se han agotado. Sobre este tema hablaremos con Steve Vergara, director nacional de Derechos Colectivos, Naturaleza y Ambiente, responsable del mecanismo de movilidad humana de la Defensoría del Pueblo. Bienvenido. Pichincha Universal. 8:40. Steve Vergara, ¿cómo está usted? La primera pregunta que le quiero hacer es si tiene lógica decir que es ayuda humanitaria, porque le digo por experiencia propia. Ayuda humanitaria, una hija mía en Argentina tuvo que pagar pasaje carísimo, alojamiento carísimo, alimentación carísima. Es decir, ¿qué ayuda humanitaria puede implicar esto si es que en efecto se ha logrado que se concrete este tipo de ayuda? Y no es solamente un caso, es decir, es el caso de todos los migrantes que se encontraban varados, unos en Argentina, otros en Estados Unidos y en otros países del mundo. Por favor, le pido su análisis, Steve. Buenos días. Muchísimas gracias. Muy buenos días con todos. Un cordial saludo a toda la radioescucha y televidencia que tenemos aquí en Radio Pichincha. Efectivamente, Washington, como tú lo anotas, el proceso ha sido un proceso sumamente complejo y yo podría decirlo también caótico. Cerca de 10.000 personas quedaron en situación de vulnerabilidad en el exterior a partir de la aplicación de las decisiones del COE. Apenas se generó este decreto de emergencia pandémica el 11 de marzo, inmediatamente se fueron dando una serie de decisiones como Estado, entre las cuales justamente el 17 de marzo se estableció el cierre de operaciones aéreas y tránsito por fronteras. Esta situación, en un principio, se lo podría entender desde el punto de precautelar a la población nacional, no tomó en cuenta la situación en la que dejaban a miles de ecuatorianos fuera del país y que se ha prolongado hasta la fecha en 55 días. Una cosa bárbara, porque si bien es cierto, las personas han salido por múltiples situaciones, ya sea por estudios, por turismo, por situaciones de familia, no necesariamente la población que está en el exterior representa a un segmento de gente con grandes posibilidades económicas, razón por la que el ponerlos en esta situación de tener que estar bajo su propia capacidad, manteniéndose en un periodo no previsto, ha afectado tremendamente la economía, tanto de ellos personalmente y comprometiendo la situación de su derecho económico familiar. Recordemos que además la situación de muchos de ellos ha sido tan precaria que han visto la necesidad de entrar a incurrir en endeudamientos informales a través de Chulco para poder sostenerse, y ya en un momento como es el actual, muchos ya no tienen ni siquiera la capacidad de poder pagar el boleto de retorno en virtud de que las aerolíneas no han querido respetar
el hecho de que tienen un boleto prepagado por los ecuatorianos para su retorno. El argumento que se ha esgrimido es que en virtud de que el Ecuador no ha abierto todavía vuelos comerciales, que significa poder tener la capacidad de parte de las aerolíneas de hacer un vuelo con pasajeros a la ida y con pasajeros al regreso, entonces ellos se ven abocados a apelar a la situación de un charter, que es un pago de un vuelo al 100% de su costo de ida y regreso, ¿verdad? Pero imputado a las personas que van a tomar una sola vía. Entonces, claro, estamos enfrentados a un tema donde las personas han tenido que sufragar de su propio bolsillo los costos de nuevos pasajes aéreos. Adicionalmente a eso, tener la obligación de hacer un aislamiento preventivo obligatorio o APO de 14 días en hoteles que desde un inicio fueron exclusivamente definidos hoteles de un segmento alto. Estamos hablando de hoteles como el Sosotel, como Radisson, etcétera, que eran de promedio de $80, $100 y hasta más. Y eso sin tomar en cuenta que ni siquiera estaba contemplado la alimentación. Entonces, todos estos elementos, todos estos realidades son un cúmulo de vulneración de derechos. Desde el momento de la decisión del Estado de cerrar fronteras sin tomar en cuenta la realidad de los ecuatorianos que podían estar afuera. Hay países, como el caso de Alemania, países que han tomado la misma decisión de cierre de fronteras aéreas, sin embargo, han generado alertas por periodo de 8 días o más para pedir a las personas que están de sus nacionalidades, que estaban en el exterior, retornar con la debida prudencia y anticipación para no enfrentar este tipo de situaciones. Pero adicionalmente a ello, hay que tomar en cuenta un par de situaciones que son realmente preocupantes. La primera es que las personas que están en el proceso de retorno son cohesionadas a firmar un documento que encima exime al Estado ecuatoriano de responsabilidad alguna sobre la base de que la persona autoriza el poder retornar y decir que va a pagar de forma voluntaria. No es una forma voluntaria. Si le están imponiendo que si no firma ese documento no puede regresar, entonces estamos frente a una imposición. Y segundo, estamos coartándole el derecho a toda persona a tener la capacidad de reclamo. Entonces, porque además no es algo que ellos tomaron como decisión propia al quedarse en el exterior. Simplemente fue una decisión del Estado, algo que ha meritado una acción contundente de parte de la Defensoría del Pueblo desde un inicio, en la cual a través de la magistratura ética que representa la Defensoría del Pueblo, se ha llevado tanto exhortos hacia las autoridades nacionales, Presidencia de la República y toda la estructura del COE, y posteriormente hemos presentado algunas acciones legales, entre esas una acción de protección. No obstante, esto hasta el momento no ha tenido un efecto contundente como el que esperábamos, que es justamente el reconocimiento de esa falla del Estado. Segundo, que se viabilice y se facilite temas tan básicos como la coordinación con países amigos para que se pueda aprovechar los vuelos de retorno que ellos están generando para traer a sus connacionales. Han sido 59 vuelos internacionales que salieron del Ecuador llevando cerca de 10,000 personas, 9,800 exactamente, mientras que Ecuador, entre el 16 de marzo y el 17 de abril, había tan solo retornado cerca de 2,500 personas, ¿verdad? Con 29 vuelos. Lo que significa que si hubiéramos hecho una gestión diligente, en esos mismos 50 y pico de vuelos que salieron desde Ecuador, habrían podido venir el 100% de ecuatorianos que estaban en el exterior sin costo alguno, porque simplemente ya estos países, países desarrollados, habían costeado su vuelo para poder traer a sus connacionales. No obstante, fuera de esa realidad, también hemos visto cómo los vuelos que se articularon de alguna forma en términos de vuelos humanitarios realmente tenían una afectación muy, muy importante, porque ¿qué pasaba? Lo que se hacía era aprovechar algún vuelo que se retornaba o que viajaba al Ecuador para retirar personas, y lo que se hacía era brindarles la posibilidad de que viajen
con el costo del vuelo de ese destino hacia el Ecuador. O sea, una situación tremendamente compleja, ¿verdad? Porque además no se compadece con la situación de nuestros ecuatorianos. Muchos de esos boletos eran boletos de precios exorbitantes, 3, 4 veces lo que costaba una ruta convencional, y actualmente que se empezó ya con la estrategia de más bien viabilizar vuelos charters, entonces nos encontramos con situaciones como la siguiente: un vuelo Nueva York-Quito en $980 o $1,000 incluso que han llegado, cuando esa misma ruta en temporada convencional no pasaría de los $450 a $500 en ida y vuelta. Entonces, realmente ese tipo de situaciones no son dables, no son admisibles. Estamos generando una doble vulneración, porque no solo hemos vulnerado a los ecuatorianos con la necesidad de quedarse en el exterior de forma arbitraria, sino que en su retorno, encima, les estamos aplicando todas estas series de costos que están comprometiendo en un momento tan sensible como es el hecho de que cuando regresen al Ecuador se encuentran con un país paralizado, en una economía global paralizada, en un momento donde no se pueden generar ingresos. Sin embargo, les estamos obligando a incurrir en deudas de 3, 4 mil, 5 mil dólares. Hay grupos familiares que habían viajado por situaciones personales, 5 o 6 personas, y hoy en día están realmente afrontados a una situación inmanejable. Señor Vergara, ¿qué solución? Buenos días, le saluda Licenia Espinel. ¿Qué solución le ve usted a esta situación, tomando en cuenta lo que usted dice, que ustedes han exhortado, han presentado acciones y todo en la vía legal, pero hasta el momento no tienen respuesta? La realidad es que los ecuatorianos siguen varados en el exterior. Usted hablaba de 10,000 al inicio, las autoridades del gobierno dicen que han retornado 5,000, no conocemos una cifra exacta de cuántas personas continúan fuera. Pero la realidad es esa, ellos siguen fuera y las posibilidades de que retornen en esas condiciones pues son realmente muy difíciles. ¿Qué solución le mira usted en el plazo inmediato? Hay propuestas, por ejemplo, que vienen desde la Asamblea Nacional en el sentido de que se faciliten vuelos humanitarios de TAME, de la Línea Aérea Nacional. Otra es que se facilite el cumplimiento gratuito del aislamiento preventivo obligatorio de 15 días al llegar al país, pero tampoco ha habido respuesta a estos planteamientos que han salido desde la Asamblea. ¿Qué se puede hacer? Tenemos que generar una sensibilización desde el espacio ciudadano y desde el espacio público a las autoridades. No es posible que estemos administrando una emergencia sobre la base de hechos consumados. Eso es una vulneración absoluta a todo principio de derechos humanos y definitivamente lo que se aspiraría del Estado ecuatoriano es que brinde las facilidades para que las personas retornen y en este caso tendríamos opciones de viabilizar por nuestro vuelo de bandera, vuelos sin costo. Estaríamos hablando también de la posibilidad de aprovechar vuelos logísticos militares que tendrían también un costo muchísimo menor. Y finalmente, las propuestas de la Defensoría del Pueblo, que han sido sumamente claras, contundentes en su aplicación, que serían, entre otras, la declaratoria de uso público de los hoteles para que estos cobren exclusivamente el costo de operación, no el margen de utilidad. Adicionalmente a eso tenemos el hecho de imponer que el Estado brinde un análisis de coronavirus, de COVID a las personas, y aquellas que no tengan síntomas o en este caso contaminación positiva puedan pasar a sus casas, que sería lo más lógico, porque además a eso tenemos que reflexionar en un detalle. El 100% de las personas que han retornado no han sido practicadas las pruebas de COVID, lo que significa que después de los 14 días no tenemos ninguna garantía de que esas personas no estén contaminadas y sean asintomáticas. El momento que se les da la salida, podrían estar perfectamente propagando nuevos focos de contagio. De tal forma de que, ¿cuál es el sentido de hacer un aislamiento preventivo obligatorio si no estamos realmente garantizando la salud a las personas, ¿verdad? Entonces, realmente aquí hay un tema de omisiones muy fuertes del Estado. Son aspectos que con posterioridad al término del
de la emergencia, definitivamente estarán expuestas a reclamos de la ciudadanía. Bueno, son más de 10,000 personas que se sienten absolutamente vulnerados, vejados en sus derechos y obviamente tendrán todas las atribuciones y posibilidades de hacer reclamos al Estado para reposición. Así es, Steve. La verdad, lo que dice Steve es real. Es que no tiene lógica. Llegan del extranjero, los meten en un hotel, pero no les realizan la prueba. Es lógica para ver si tienen o no el virus. Y seguramente si existe la posibilidad de que les realicen la prueba con toda seguridad, les va a tocar pagar también la prueba a ellos, ¿no? Exacto. Y si no tienen la enfermedad, pues les envían a su casa. Y no pagan semejante cantidad de dinero, 14, 15 días en un hotel carísimo, como ya hemos contado. Lamentablemente, Steve, se nos agotó el tiempo. Te agradecemos por haber atendido esta llamada. Estamos a las órdenes. Un gusto y recuerden que la Defensoría del Pueblo está justamente para poder defender los derechos. Somos los defensores y tutela de derecho constitucionalmente, razón por la cual a toda la ciudadanía invitamos a que puedan acceder a nuestra página web, donde ustedes encontrarán diferentes links donde ustedes podrán incluso generar sus denuncias respecto de las vulneraciones que se están dando durante todo este periodo. Muchas gracias. Radio de Paz, hecha por ciudadanos para ciudadanos. Punto Noticias.